Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Anaí Montero de Hilando la Moda y recuerden que como cada semana, junto a mi compañera Rebeca Ramos, entrevistamos a personas y personalidades dentro de la industria textil. Hola, Rebeca. Hola, ¿qué tal, Anaí? Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo desde su casa, camino al trabajo, en la oficina. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que se ha reinventado con propósito y ella es la fundadora de la marca Consciente Leconf y también es health coach y se trata de Mafe Cubillos. Bienvenida. Hola, un gusto estar aquí hoy con ustedes contando por primera vez este cambio de industria, por decirlo así, pero con el mismo propósito como tú dices. Mafe, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre, como decimos, este programa se trata de moda y de la industria y de todos los crisoles que podemos tener en ella. Entonces, quisiera que primero nos contaras cómo esta parte de tú fundas una marca, cómo es que sucedió todo este proceso y cómo es que nos ha llevado al punto de hoy. Eh, bueno, Deleconf fue inicialmente la marca que fundé en la industria de la moda. Todo inicia porque era como retomar un proyecto de mi mamá, que era de pijamas, y yo quería prendas cómodas. Yo decía, tengo que hacer algo con prendas cómodas. En ese momento estaba pensando pijamas para salir a la calle, como todo el concepto. Eso fue en el 2018, no, inclusive fue en el 2014 porque fue una tesis de grado. Y ya en el 2017 dijo, voy a retomar la idea, viniéndome a vivir acá a México, en el 2018 ahí, y ya en el 2019 dije, esta es la idea que quiero hacer, junto con dos socios. No había llegado pandemia y me lanzo a crear la marca. Empezamos pensando en que tenían que ser pijamas para salir a la calle, que fueran cómodas, muy bonitas de vestir. Pero en el momento en que empezamos a estudiar la industria, a mirar hacia dónde iban las tendencias, era como también el tema de la comodidad, que la gente viajara y se sintiera cómoda pero bien vestida. Yo me soñaba como ese look de viajabas, ibas muy cómoda en el vuelo, pero llegabas a una reunión y le agregabas cierto detalle a la prenda que eleva el look sin tener que cambiarte. Y así estaba pensando como los diferentes momentos. También si ibas a la oficina que te sintieras muy cómoda, muy bien vestida, pero que te sintieras cómoda si tuvieras que hacer una cena con los amigos. Pero en ese camino, cuando empiezo a pensar cuál es el nombre, porque de ahí empezamos a unir lo que estoy haciendo hoy en día, cuando empezamos a pensar en el nombre, me encierro una semana a decir qué fue lo que yo no hice bien, porque también fue un momento como de crisis personal, por decir así, de salud, cuando me retiro del trabajo y digo, voy a emprender. Entonces en esa semana fue que dejé de hacer. Entonces como que dije, dejé de pasar muy buenos momentos. Mi mamá estuvo en México y no estuve en ningún momento por darle prioridad al trabajo. Tenía quistes de ovario y tampoco le di la prioridad de ir pues, a una atención médica para ese tratamiento, sino que me fui enfocada siempre a los resultados en el trabajo en la empresa que tenía. Y dije, yo creo que acá hay algo que nosotros, sobre todo los latinoamericanos, tenemos que aprender, y es empezar como a poner límites y a entender que el horario laboral es hasta las 5 de la tarde o en el horario que uno se ponga, y aprovechar al máximo ese horario porque hay vida después del trabajo. Y en esa vida era el de disfrutar los momentos, el de nunca se me va a olvidar que en una emisora escuché y ya venía con esa idea de no, es que estoy esperando las vacaciones para descansar, y era como no tienes que esperar las vacaciones para descansar, puedes descansar después del trabajo, leerte un libro, como que todos esos momentos era lo que yo quería como traer a la persona, como que esa presencia y de disfrutar y el de ser consciente. También empecé a mirar como un poco los bloggers y decía, es un estilo de vida de una gente que no trabaja, entonces es muy imposible que tú, no sé, a ver, hacer una avena. Tú mirabas los bloggers y los youtubers y era como a las 8 de la mañana me tomo una avena, luego voy a hacer pilates, a las 11 voy a trabajar. Yo decía, es muy difícil que, o sea, en tu día a día lleves ese estilo de vida. Entonces para mí dije, tiene que hacer algo con la comodidad de ser tú misma.
Y ahí fue cuando dije, pues fue una unión de palabras y muchas investigaciones y fue Leconf, que era como una abreviatura de Le Confort y era como esa comunidad de ser tú misma. Inclusive era como Leconf, Be Comfort, Be Yourself. Y pues en ese camino, como era conciencia y todo, pues dijimos, cuando vayamos a investigar los textiles, pues empezó a abrir la oportunidad de la sostenibilidad, la conciencia, y decíamos, si esa es la tendencia en la industria de la moda, pues así vamos a empezar a crearlo. Y así se fue abriendo las puertas, hacerlo local, hacerlo mucho más consciente, de una moda, un slow fashion, y así se fue creando Leconf. Prácticamente como que el estilo de vida que yo quería inspirar con la marca fue lo que nos fue llevando a la elección de las telas, de los proveedores, de hacia dónde queríamos ir y qué queríamos que la gente, o sea, llevara o sintiera cuando llevara una prenda Leconf. Y justo ahí algo muy interesante es, como dices, la parte de la sostenibilidad, que también tienes como un camino muy grande porque tuviste que aprender muchísimas cosas de temas de sostenibilidad. Entonces sí quisiera que nos contaras un poco como cuáles fueron los retos en la selección de materiales para la marca, para Leconf. Sí, fue un camino largo, porque cuando empiezas a buscar textiles, empiezas a decir, bueno, ¿qué es local? ¿No? Lo primero que tú piensas en sostenibilidad, ¿qué es lo local, lo que se produce acá? Inclusive siendo colombiana, pues también me fui a las ferias de moda textileras de Colombia y empiezas a ver textil y bueno, las marcas cuando empiezas a hacer un estudio de mercado, empiezas a ver el algodón reciclado y bueno, todos esos textiles. Pero a mí se me metió en la cabeza que tenía que ser comodidad. Entonces empecé a jugar con los sentidos. Entonces para mí la comodidad era que la tela fuera fresca, no sé, que, bueno, que la pudieras llevar a todos los lados, pero que también qué era lo que iba a pasar después de utilizar esta prenda y cuánto iba a ser el ciclo de la prenda. Entonces hice un curso con una persona de España que era muy experta en los textiles sostenibles. Y ahí empecé a aprender todo, ¿no? Desde cómo era el hilado de los textiles, cómo era la producción, dónde salían los colores, los diferentes textiles que había, no solamente lo que uno veía en Latinoamérica en ese momento, sino también lo que estaba innovando en Europa. Y empezar a mirar cuál era el proceso, porque también era qué pasaba con la prenda después de que yo la fuera a tirar, ¿no? Porque hay un gap, o hay todavía en la industria de ¿qué pasa con la tela que tú donas en la prenda o la que tú dices que la vas a vender a una fundación? ¿Qué pasa con todo eso? Y entonces empiezas a mirar que no todo se va efectivamente a fundaciones, lo bueno se vende, lo otro termina en África. Los africanos han perdido también su costumbre de su vestir, precisamente porque es mucho más barato todas estas prendas que llegan y las revenden, pero a veces llegan rotas y esas también terminan en un basurero que luego se queman, la contaminación, bueno, una cadena. Y pues ya también lo vemos en Chile que también ocurre. Entonces para mí era, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con la tela? A mí no me garantiza, pues no sé, uno a veces es consciente, los que ya empiezan a mirar el tema de la sostenibilidad es más consciente en sus decisiones. Pero hay personas que literal te dicen, yo boto la prenda a la basura, porque es que no sé qué más hacerlo. Entonces como que empiezas a escuchar esos casos. Entonces lo que decía era, bueno, ¿qué puede ser lo mejor que uno puede hacer en la industria para poder dar como esa circularidad a la prenda? Entonces estaba el tema en ese momento de lo que es mejor es que sea un solo textil. Porque cuando se incorpora, o sea, es más fácil que se triture y se vuelve a mezclar con otro textil. Cuando son más de 2 textiles, pues se tienen que separar. Por ejemplo, la mezcla que usualmente uno veía o ve es poliéster y algodón. Entonces hay un químico que hay que derretir el poliéster y el otro para separar el algodón. Entonces yo decía, no, o sea, son más químicos, más procesos, etcétera. Y dije, no, yo por lo menos quiero colocar en mis textiles que sea de una sola composición. Y así empecé a buscar los textiles de una sola composición. Pero ahí empieza la búsqueda de esos textiles y
mi estudio en ese momento fue en España, entonces obviamente te abren todas las posibilidades de los textiles que ellos tienen, y fue que ahí decidí empezar con Cupro, Tencel, ¿cuál más era? Algodón orgánico, lana italiana orgánica divina, y algodón. Creo que era como esos puntos, porque bueno, había otras texturas, pero era 100% algodón. Y ahí es cuando decidimos trabajar, pero también, por ejemplo, en el Cupro fue muy difícil, porque el Cupro, que es como una seda, al cortarse, o sea, se cortaba así, pero la prenda quedaba así, acá así. Entonces, como que era entender también el comportamiento de la tela, y pues que se tenía que cortar en menos unidades para que efectivamente la tela no se corriera. Los hilos, la costura, también el tema de los botones. Yo decía, ¿qué va a pasar con los botones? También fue una búsqueda. Al principio decía no sé, que se descompongan, pero no salía la tela con el botón. Entonces fue como, no, pues de plástico, y la historia es que va a durar mucho más, y obviamente cuando la gente devuelva la prenda por X o Y razón ya a descomponerse, pues tomamos los botones para una segunda prenda. Pero era como que tratando de mirar todos los detalles, cómo los podíamos incorporar a un segundo ciclo. Pero el tema de la tela, del cuidado, creo que el tema de la educación de las prendas con esos textiles también es muy difícil, porque no se das de cuenta, sobre todo el Cupro, tuvimos un jumpsuit muy lindo, y nunca se me olvidó un cliente que lo que hizo fue uno lo lavó con Fab, entonces, o sea, no lo lavó bien, o sea, le hizo el remojo, y luego salió una prenda de todos los colores. Y lo otro lo metió a la lavadora. Y, o sea, por más de que se decía en la etiqueta, se le explicaba en el momento de la venta, se decía en la página, bueno, en fin, yo molesté mucho con esa comunicación. No, la gente tiene la costumbre de que todas las prendas se echan en la lavadora. Entonces, ese es un tema también de no solamente pensar en el cuidado de toda la producción, sino también el cuidado que le va a dar el cliente, y cómo educas al cliente para que el sueño que tienes sea efectivamente y de esa circularidad. Entonces, ese tema de educación también creo que es un punto difícil, porque es como, ¿cómo lo hacemos más fácil? ¿Cómo hay que comunicarlo? Entonces no seguimos utilizando Cupro, entonces la industria no está. El costo de los textiles también, ¿no? Y que elevan la prenda a una prenda de calidad, porque si la tela es de calidad, pues la producción iba a ser de calidad, y eso eleva los costos, y bueno, y cuidas todos los detalles. Y también me incorporé como empresa B certificada. Entonces todo eso sumaban detalles que también el consumidor empieza a decirte, pero es que, no sé, en X marca la encuentro a mejor precio, y uno era como, no compares todo este proceso que yo estoy cuidando con eso. Entonces yo creo que el tema también de educación del usuario en Latinoamérica es un reto grandísimo, por lo menos lo fue para mí en esos textiles. Luego quise bajar los costos y ensayar con algodón 100% mexicano. Ese fue un aprendizaje también grandísimo, porque no te lo venden en los colores que quieres, los tintes, el cuidado. Entonces, en todo es una inversión para poder hacer posible que el usuario tenga esa innovación también, y poder pues cumplir los estándares que la industria de la sostenibilidad, o la industria de la moda, o todas las industrias deberían hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que hemos perdido mucho, no es solamente el fast fashion, creo que en general hemos perdido mucho el tema de saber de dónde provienen las cosas, el cuidado que nos tiene. Ese es otro punto de la piel, ¿no? Cuidar, o sea, que el textil te cuide. Entonces, pues nada, retos hay por todos los lados en las industrias. Fíjate que ahorita que estás hablando con esta parte de la educación, creo que es algo sumamente importante, porque sí, como tú dices bien, es un reto, ¿no? Que igual y unas personas es, ay, 3 lavadas y a la basura, ¿no? Y ya no le das oportunidad a esa prenda. Perdón. Pero sobre todo cuando tú tienes una propuesta de valor tan importante, que es la sostenibilidad, la gente a veces no lo logra entender, que hay detrás de todo, ¿no? Porque no nada más es la tela, es esta parte de la composición, sobre todo, ¿qué pasa con esos residuos que quedaron de la prenda que se cortó? Seguramente Anaí me puede decir un poquito más sobre eso, porque también se tiene que aprovechar.
de cierta forma. Si estamos hablando de circularidad, pues ahí está esta parte que es compleja y como tú dices, igual la gente, por más que a veces le digamos, ay, es que no se debe de lavar en lavadora, ¿no? O tener estos cuidados, es complejo. Pero la verdad creo que el proyecto en sí es muy lindo y te admiro porque no es fácil. O sea, como tú dices, realmente puede viajar allá, regresar acá, darte cuenta de cómo es tu mercado, de decir, le voy a apostar a esto, ¿no? Entonces, mujer, ¿qué pantalones tienes? De verdad. Bueno, yo no sé si quieres contar, pero solamente agregar un punto. Sí. Con el tema de la optimización de los textiles, molesté mucho a Anaí. Y ahí vino la creatividad. Ahora cuenta. Sí, justamente es lo que quería yo platicar. Yo conozco a Mafe porque trabajamos justo la parte del Econf con el tema de la producción. Yo quería que ella nos contara todo esto porque suena muy fácil, pero fue un trabajo muy arduo de años en medio de la pandemia, aprendiendo juntas, porque lo que decía esto de la tela, la verdad es que para nosotros fue un reto también en nivel producción trabajar con estos nuevos textiles. Y entonces ver todo el esfuerzo que por un lado ponía Mafe, todo el esfuerzo que también poníamos nosotros en el taller. Y como dice, ya una vez que estaban las prendas, que la gente fuera como, pero es una blusa. Y es como, sí, pero pasó todo este proceso desde el textil y una vez que ya no quieras utilizar la prenda, también estamos visualizando qué es lo que va a pasar con esta prenda posterior y que la gente no lo entendía, ¿no? Que muchas veces lo reducimos a sí, pero solo es una prenda, o sea, y no entendemos como cuál es toda la complejidad. Y justo creo que ahí es donde empezó lo que ahora es, lo que ahora te estás dedicando, que se me hace increíble. Porque justo es, imagínense todo este trabajo que estaba pasando Mafe y todo lo frustrante que era para ambas, el tener un producto y que no llegáramos, que estuviéramos muy cerca, pero no estábamos satisfechas porque además ambas somos bastante perfeccionistas, entonces era como, ya casi está, pero ahora hay que cambiar el corte, ahora hay que cambiar el hilo, ahora hay que mover el botón, qué sé yo. ¿Y cómo es que esto tú lo viviste personalmente? Porque ahí es donde empezó a tocar tu salud, que muchas veces no, como dijiste desde un inicio, no estamos acostumbrados a cuidar nuestras prendas, menos nuestra salud. Así es que ahora cuéntanos la otra parte, ¿no? La parte que no veíamos todos en cuanto a tu salud y lo que estaba pasando con tus emociones. Bueno, pero espérate, hago un paréntesis con acuérdate que cuando quisimos optimizar los textiles, los retazos, cómo los usábamos. Entonces ahí salió una idea de que del lado izquierdo de la prenda iba a haber un contraste de color y ese era como el lado del corazón en que Leconf te acompañaba. Entonces los jumpsuit tenía acá un retazo, el azul tenía uno menta, el terracota tenía uno rosa. Nos dimos cuenta que en la producción de los sacos del algodón terciopelo, o sea, cuando hacíamos el saco quedaba muy grueso, entonces pusimos retazos de cupro como hacer el costado para hacerlo más delgado y fue creando, como resaltando esos detalles en las prendas. Inclusive a lo último hicimos unos sombreros con retazos. Pero sí, creo que por eso es que decía que el cuestionarnos todo a veces también te lleva a la creatividad de mirar cómo lo incorporas en el diseño de las prendas para que sea, o sea, en lo máximo puedas optimizarlo, ¿no? Y haya menos merma en los textiles. Pero bueno, en el tiempo sí fue muy estresante porque no solamente lo que pasa en las prendas, además que pandemia, nunca se me va a olvidar, haz de cuenta que decían, vamos a cerrar Alemania. Y era como, los textiles tienen que salir de Alemania antes de que cierren las fronteras, entonces salía Alemania. Luego, vamos a cerrar Italia. Los textiles de Italia tienen que salir. Y justo salían los textiles. Pero luego llegaban acá y el afán fue, vamos a cerrar en México. Entonces, hay que sacar los textiles. Entonces, bueno, todo eso fue un proceso de pandemia. Pero en ese proceso también uno que emprende no es solamente la prenda, sino es empezar en la comunicación, en las fotos, en la página web, en tu imagen también, en lo que vas a decir, en muchas cosas. Y entonces uno empieza a entregarle todo el tiempo pues a su emprendimiento.
Y por más de que tú te lo disfrutes y uno dice lo voy a sacar y este es mi objetivo, hay factores muy estresantes para el cuerpo. Para mí, yo creo que el factor más estresante fueron las fotografías, porque pagué mucho dinero a una persona de Monterrey y las fotos fueron horribles, horribles. Entonces, por más de que yo quisiera rescatarlas con miles de cosas de edición, fueron horribles. Hasta que llegó un punto en que lo solté y dije, vamos a tomar unas fotos y tengo X presupuesto, como apenas ni siquiera una octava parte de lo otro. Y así saco las fotos de LeConf porque es lo único que falta. Pero en ese proceso, creo que muchas veces por más de que yo trataba de buscar la comodidad y las experiencias y el estar presente y pues lo tengo que disfrutar, eso ya lo aprendí más ahora, uno lo pierde en el camino. Uno lo pierde y muchas veces pierde la esencia. Y en esa pérdida de la esencia, yo creo que por eso a veces es bueno trabajar en equipo, porque te recuerda hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es tu horizonte o alguien que lo tiene que hacer? Quien emprende solo, que a mí me pasó, a lo último me tocó sola, es muy difícil porque, o sea, hay días en que tú no crees en ti y si tú no crees en ti y si estás solo, no hay nadie quien te diga y te echas a la pena y olvidas todo el proceso por más de que han sido años. Y empiezas y tú no es como una solución el horizonte ni nada, sino uno dice ya, o sea, esto soy, y tampoco uno hace algo por uno, no, ni siquiera uno dice como estoy deprimida, simplemente voy a meditar o voy a hacer algo o voy a caminar, sino uno cree que ese es el mundo y ya, y se encierra en 4 paredes con la angustia que hay. Y también creo que el estar todo el tiempo trabajando y pensando en una idea y sin descanso también lo quema a uno, ¿no? Ni siquiera es simplemente por no saber cuál es el horizonte que uno tiene, sino el cuerpo se desgasta, la mente se desgasta y esos momentos también de desconexión traen muchas veces más creatividad para el proyecto, pero nosotros lo ignoramos porque pensamos que va a ser un tiempo que le vamos a quitar al proyecto cuando es algo de más que le vamos a traer al proyecto. El tema de los quistes de ovario, nunca le puse cuidado y creo que cada estrés que me daba siempre era un brote acá terrible. Y además que no solamente el tema de los quistes se ve por brotes, sino el tema emocional también influye muchísimo y que nosotros ignoramos, y esas señales también de burnout y todo eso son señales también del cuerpo que te están diciendo párale, pero es que, o sea, a veces desconectamos esto por el cuerpo y nosotros pensamos que, o sea, no es el cuerpo diciéndote párate, sino es como tengo que seguir o simplemente ya no soy buena o lo que sea. Y ahorita que estoy estudiando todo el tema de bienestar femenino, salud femenina, nuestros ciclos y nuestras hormonas, sobre todo las hormonas reproductivas, también influyen mucho en cómo pensamos. Y nosotros si supiéramos, o sea, podríamos hacer ese descanso porque sabemos que nuestro cuerpo no da y tenemos unos días más de impulsos y podemos reponer ese tiempo que no. Entonces el tema de los quistes lo dejé pasar mucho tiempo y ya cuando creo que fui bajándole, o sea, iba y venía a la clínica, o sea, salían quistes, se desaparecían quistes, salían quistes, se desaparecían quistes, pero no hacía absolutamente nada. Y yo creo que también el tema de los bazares, que eso es un tiempo que uno dura 3 días parada y todo eso, también me empezó a molestar muchísimo la columna. Obviamente la columna venía de tiempo atrás, pero creo que eso también fue un tema de como que acá hay algo en el cuerpo que no está funcionando bien. Y al resumen terminé en que me operaron de la espalda, que eso es un tema, o sea, una ansiedad, un tema psicológico también. Y a eso súmale los quistes del ovario que te va a poner, o sea, son tus hormonas, te ponen loca. Y decidí hacer una pausa larga porque ya fue mi salud mental, o sea, me di cuenta que tenía que hacer esa pausa, si no iba a terminar muy mal, y ahí fue cuando empecé también a replantearme qué quería yo, hacia dónde quería ir, y ahí bueno, decido cerrar LeConf porque me estaba enfermando muchísimo y para mí el momento en que yo cerré LeConf no lo hago pensando en que este proyecto es el fin del mundo, o sea, ya, sino de pronto LeConf necesita una pausa para yo pensarlo desde otra manera y refrescarme un poquito porque estaba también súper agotada
y no era la filosofía que yo quería vender. Como dije inicialmente, era la comodidad de ser tú misma en todo momento. No era la filosofía y no me sentía cómoda yo. Estaba en serio, me daba hasta miedo salir, me daba miedo tomar acción, me daba miedo absolutamente todo y creo que estaba también tomando muy malas decisiones con Leconf, de la angustia de todo y, o sea, lo hacía más por defenderme que realmente por el sueño y por la visión que yo tenía. Sí, y justo como dices, qué importante es el que también podamos reconocer qué es lo que nos está pasando, porque a veces, como vemos ahora en redes sociales, es como a todo el mundo le va bien, todo el mundo lo está haciendo bien, ¿y por qué yo no? O sea, yo me esfuerzo y trabajo, como decías hace un momento, ¿no? Ves a todos estos youtubers que, claro, desayunan perfecto todos los días, hacen ejercicio, trabajan y es como todo muy fácil, todo sale bien, no hay contratiempos, descansan, van al cine, meditan y tú dices, yo tengo dos cosas y no me puede salir bien, o sea, y entonces esto sí nos afecta emocionalmente demasiado y no le hacemos caso a nuestro cuerpo, menos aún a nuestras emociones, y entonces empieza un declive que sí se ve, obviamente, en nuestros proyectos. Y como dices, emprender es difícil, no es para todos, pero además es súper solitario y es una lucha con tu mente todos los días, porque todo es personal. O sea, para ti todo es porque tú hiciste o no hiciste, o hiciste de más o debiste haber hecho. Y todo el tiempo es como estarte cuestionando y juzgando y esa voz no se apaga. Esa voz está ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando estás en la cena de Navidad, pero cuando te estás duchando, pero cuando estás desayunando y cuando estás frente a un cliente. O sea, todo el tiempo está ahí hablándote acerca de qué pudiste haber hecho mejor o qué deberías estar haciendo. Y entonces obviamente olvidas cualquier dolor, si no has dormido, si no has comido, si el mes pasado tuviste tu periodo, por ejemplo, no. O sea que en el caso de las mujeres, eso es algo muy importante y no lo atendemos. Le damos totalmente como la espalda a todo eso. Y bueno, pues entonces, después de tu pausa, es que empiezas como a reconectar contigo misma. Digo, tuviste una cirugía y como dices, fue bastante, bastante fuerte. No sé si fue tan fuerte como físicamente como mentalmente, porque además yo creo que a todo el mundo le dicen, tenemos que operar de la columna y dices, ya, o sea, es el fin. No importa de qué sea, pero la columna es súper delicada. Y bueno, creo que todo este proceso te lleva a ti como a buscar otras alternativas y es en lo que estás ahorita. Entonces, cuéntanos cómo empezó este nuevo proceso. Sí. Bueno, me desconecto porque, pues, te dicen sí, una cirugía es delicada, pero no sabes todo el proceso y que los comentarios de las personas a veces van como, ¿por qué te lo hiciste acá? ¿Por qué con ese médico? ¿Pero por qué llevas tanto tiempo? Pero sí te mejoró, pero... Y además que estaba muy dolorida y los nervios empezaron a afectarme todo el sistema, pero como que despertándose también y todo. Y también el estar encerrada, yo imaginaba en la casa, literal, con la cirugía y al día siguiente con un computador acá sentada. O sea, listo, me dijeron que 3 meses acá sentada, pero es que no me podía ni sentar, no me podía ni hacer esto. Entonces como que empieza es que no puedo ni siquiera leer un libro, entonces es tirada y no puedes sentarte más de X tiempo, 10 minutos, porque tu cuerpo todavía no está con la fuerza ni nada de eso, es poco a poco. Entonces es como, o sea, es literal como un retiro. Pero en ese proceso es como entra el desespero, ¿no? Entra la ansiedad, yo quería estar haciendo esto en este momento y la vida me llevó a estar más bien quieta. O sea, es el depender de otras personas también para tus actividades, el de tener mucho tiempo para pensar, el de ya desesperarte por las series, todo. Pero entonces ahí fue como que dije, voy a hacer una pausa. Hacía mucho había hecho un taller con Molano, un colombiano, Santiago Molano, y en ese punto, o sea, retomé lo que él me había dicho, que era de los enneagramas. En su momento a mí me salió que tenía que trabajar más en abrir mi corazón, porque yo escondo mucho de mis sueños, ¿no? Y yo creo que también esa fue una guerra con Leconf, porque fue ese tema de estoy en la industria de la moda
pero mi propósito no se puede ver tan bien porque está la prioridad, la moda y las fotos y la modelo y la delgadez y el estilo, y se me fue apagando un poco el tema del propósito de la comodidad de ser tú misma. Entonces, nuevamente me puse a hacer el ejercicio de abrir mi corazón, y en ese abrir mi corazón era realmente quién soy yo detrás de todo esto, ¿no? Quién soy yo cuando hablo con las personas que realmente me conocen, porque a veces uno tiene conversaciones superficiales y no conoces a las personas por más de que tú converses, sino quién soy yo, cuáles son mis deseos, qué me sueño, qué me enciende, o sea, empecé a reflexionar sobre todo este proceso y sobre quién era yo, porque no quería volver a sentirme así, no quería entrar a trabajar. Para mí era como, necesito emprender, y a mí se me metió la idea de que tenía que ser con el propósito del Conf, porque yo no lo había cumplido con la moda, pero tenía que seguirlo, ¿no? Ese era mi propósito y ese era yo, o sea, en pocas palabras. Y en ese proceso empecé a mirar un poco más hacia adentro, lancé un blog que empecé a hablar de cómo me había sentido. Realmente el blog no lo continué, pero el blog tiene muchas historias en mi computador, pero ahí entra el tema de la vulnerabilidad, porque era contar todo el proceso que había sentido. El blog era como, los capítulos eran, contaba qué había pasado en esa fecha, en ese día del emprendimiento, y lo que yo había escrito y cómo me había sentido y cómo lo veía yo ya con más calma y desde otra perspectiva, era lo que yo contaba. Pero muy pocas veces, y lo decían ahí, se cuenta realmente cómo es la vida de un emprendedor, ¿no? Y tú ves todo perfecto. Entonces, en esa búsqueda y de contar eso, pues obviamente tenías que abrir muchas cosas, como el tema también de apoyo a proveedores, de los clientes, de la soledad, de los socios, de todo lo que realmente compone un emprendimiento. Alcancé a escribir como 10, el antes y el después, que es muy bonito y podría volver a activarlo y seguirlo con este emprendimiento. Pero era el tema de por qué nos sentimos tan solos. Nunca se me olvidó que cuando lancé el blog, muchas personas me escribieron y me decían, yo también vivo lo mismo, pero cuando tú lo estás viviendo y cuando la gente te está viendo hundida, por decirlo así, nadie te lo dice. Entonces a mí eso me dio mucho más duro del blog, porque nadie te lo dice. Entonces yo me sentí más vulnerada en ese momento, porque fue como, no quiero seguir diciendo cosas y que salgan más cosas ahí, etcétera. Entonces le hice una pausa y dije, no, yo tengo que saber hacia dónde voy. Lo mío tiene que ser con comodidad, con salud, con bienestar, con todo. Y empecé a mirar quién era yo, qué era lo que yo quería vender en LeConf. Y en esa ausencia, muchas personas me decían, haz contenido de cocina. ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no haces contenido de cocina? ¿Por qué no sé qué? Pero al mismo tiempo era, o sea, a la gente que le gusta de mi cocina. Entonces ahí fue como que dije, es que mis recetas no son simplemente, o sea, porque la gente a veces piensa y es que eres delgada porque te cuidas mucho. Y yo no me cuido, o sea, no lo veo de esa forma. Yo me disfruto todos los días mi comida y todo. Inclusive es deliciosa, yo no lo veo como una dieta. Entonces fue como empezar a mirar. Y en esa búsqueda creo que uno tiene que tener mucho silencio y hacerlo siempre. O sea, uno ponerse por lo menos una vez a la semana ese silencio, y si uno puede todos los días, pero ese silencio de por lo menos 3 horas, voy por el camino que aprendí, hacia dónde voy, qué me sirve, qué tengo que mejorar de mi proyecto, creo que lo ayuda a uno a acelerarlo mucho más. Entonces en esa búsqueda fue como, ¿quién? Y yo, no, es que las recetas y lo que soy yo, no es porque yo quiera ser delgada, sino es porque yo soy intolerante a la lactosa, yo tengo quistes de ovario, yo me cuido por esto, pero no quiero dejar de comer rico. Entonces empieza una mezcla con todo y quiero, o sea, y me gusta que las personas cuando van a mi casa se sientan cómodas. Entonces empezó toda una mezcla y dije, o sea, tiene una razón y es la salud, ¿no? Y la forma en que yo pienso también es todas esas experiencias y el cuestionarme todo el tiempo la vida y la vida de las personas, en pocas palabras también, porque es como, no me gusta que las personas digan que el trabajo no tienen vida. Me molesta muchísimo cuando dicen, ¿cómo estás? Uf, con mucho trabajo. Y uno es como, o sea, no te sientas orgulloso de eso,
porque hay vida, tienes familia, o sea, tienes que disfrutarte, tienes que ser tú. Desafortunadamente a veces el trabajo, no sé, en la salud no te va a cubrir, o muchas cosas, o se te va la vida y dejaste de abrazar a alguien, dejaste de decirle algo a alguien, dejaste de compartir, o sea, son tantas cosas, tu vida, o sea, ¿para qué sirve tener y trabajar mucho si es que ni siquiera viajas, lo disfrutas, te mejoras, eres otra versión? Entonces fue como que en esa búsqueda y dije, sí. Y a mí me encanta el tema de las hormonas, siempre me ha gustado, pero nunca lo había visto desde la forma en que lo veo ahora, ¿no? Como que las hormonas eran simplemente de el estrés, que no puedo consumir azúcar porque me broto, que cosas así, pero no lo había visto como lo estoy viendo hoy en día para aprovecharlo al máximo todos los días. Entonces ahí fue cuando dije, yo creo que mi propósito, dije, no quiero cocinar todos los días porque he estudiado muchísimo, entonces no me imaginaba siendo un blogger de cocina porque era, además por la columna, como que yo decía, no, todos los días metida en la cocina, cocinando, no, me siento como una ama de casa, literal, lo dije, que no está mal, pero yo decía por dentro, yo he estudiado mucho, he emprendido, hice una empresa B, o sea, no me veo en ese. Hay algo por ahí, pero no tiene que ser el 100%. Además que uno no todos los días está para entrar a la cocina y ser súper creativo. Entonces dije, no, yo creo que mi propósito sigue siendo LeConf, la comunidad de ser tú misma, y todo tiene la ciencia. De hecho, no sé, Anaí, si te acuerdas, y creo que lo va a retomar, la ilustración, que eran de 3 mujeres, que era el movimiento, respira, sonríe y avanza. Y era como ese movimiento, diferentes cuerpos, la alegría y todo eso. Y yo decía, ese es el propósito, ¿no? De hacer bien, de hacer feliz, de que la gente se disfrute, pero que exista ese mix de, o sea, hacer todo esto que es bueno para tu salud, entendiendo que uno tiene un día a veces muy agitado, o sea, tiene muchas cosas afuera, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para meditar media hora, no tengo tiempo para hacer ejercicio todos los días 2 horas, ni para ir al gimnasio y todo. Entonces por ahí fue que empezó como el camino. Al inicio dije, se va a seguir llamando LeConf, o inclusive dije Be Comfort, Be Yourself, porque tenía toda la ciencia y dije, y eso a mí me encendió muchísimo, porque fue como LeConf no murió, sino evolucionó. Se transformó. Con otra industria, pero el mensaje, ahorita el programa tiene otro nombre, pero el mensaje, el estilo de vida, lo que yo quiero inspirar es esa, y lo digo en palabras, a veces en frases, la comodidad de ser tú misma. Para mí es como si tú te sientes cómoda hoy contigo, con todo tu sentido, eso es, ¿no? Y está la salud, está la mente, están muchos factores detrás de eso. Todo suena muy, muy, muy bonito, muy inspirador. Y así como decían ahí, creo que también está el reto primero de aceptarlo, ¿no? De entender cómo te sientes. Y algo que creo que es fundamental, y como tú bien lo dijiste, es cuáles son las señales que te da tu cuerpo. Que de repente no quieres ver, ¿no? De repente, ay, me duele la cabeza, ¿no? Ya estoy estresada, no sé qué, ¿no? O de repente me salieron barritos. Y yo no soy de las personas que tengan un tema dermatológico, ¿no? O de repente siento que me voy a desvanecer, pero es porque no como bien. Entonces, eso a la larga te pasa factura. Es decir, pues no por decir, ay, bueno, al ratito. O no voy al doctor porque tengo muchas cosas que hacer. Que hay veces que así sí lo pensamos, decimos, sí, en algún momento voy a tener tiempo. Pero ya en el momento que tengas tiempo, ya te estás infartando, ya te tienes que ir al hospital. Y dices, bueno, ¿por qué no lo vi antes? Para ti, y sobre todo en este programa que tú estás haciendo, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? ¿O cuáles son las señales que debemos de atender en nuestro cuerpo para darnos cuenta que necesitamos ayuda, que necesitamos estar bien con nosotros, que tenemos de repente ya no pasar de un burnout? Porque creo que el mismo burnout es muy fuerte y muy catársico, yo creo, ¿no? Porque todos los seres humanos somos bien diferentes y creo que hay veces que a nosotros como personas nos cuesta mucho trabajo reconocer las cosas por ser siempre fuerte, por no llorar, por decir, esto no me va a sobrepasar, pero sí pasa. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar a nosotros para identificar este tipo de conductas
que no son positivas y transformarlo en algo positivo para ti para poder recuperar esta parte de salud? Bueno, primero creo que generaciones pasadas no nos enseñaron realmente esa diferencia del cuerpo femenino, siempre fue un tabú hablarlo, lo que pasaba cuando nos desarrollábamos, la menstruación, todas nuestras fases. Y siempre nos han hecho, o sea, se ha visto como que para el éxito tienes que tener toda esa energía masculina, y esa energía masculina, el hombre como tal, trabaja bajo un ritmo, que es el ritmo circadiano, que es el que dura 24 horas, que es el de yo me levanto, trabajo durísimo, vuelvo y me acuesto y al día siguiente estoy súper bien porque la noche me recuperé y vuelvo y pasa eso. Y ellos son lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y creo que esa es la visión que nosotros también tenemos de éxito y cómo tiene que ser el trabajo y todo, ¿no? Toda la evolución de los derechos, la mujer, todo eso, nos hemos ido como que batallando en que nosotros tenemos que ser iguales con ellos. Pero nuestro cuerpo tiene un ciclo totalmente diferente. Y es cuando hablamos del ciclo infradiano, pero hablemoslo mucho más claro, y es como es el ciclo menstrual, ¿no? Cuando nos empezamos a desarrollar. Y en ese ciclo menstrual aparecen muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo está trabajando para que pase algo acá internamente, y precisamente esa energía, esa alimentación, todo va a girar en torno a lo que tiene que trabajar el cuerpo. Entonces el cuerpo inicia con un ciclo menstrual, para que lo entendamos, y ya luego voy a empezar a hablar de estrategias para que entendamos ya en el día a día afuera. Entonces empieza el ciclo menstrual, y en el ciclo menstrual, pues obviamente tú sabes que eliminas algo, pero esa es la última fase de lo que realmente hace el cuerpo. Porque inicia todo en la fase folicular, que es cuando se está desarrollando un folículo para que se desarrolle un óvulo y sea ese el óvulo para eliminar y que nosotros vayamos a tener un bebé o una reproducción. Por más de que nosotros no queramos ni lo estemos buscando mes a mes, el cuerpo está desarrollado para que desde que tú tienes tu reproducción hasta que tienes la menopausia, eso sea lo que va a trabajar el cuerpo. No lo vas a pausar a no ser que sean las pastillas anticonceptivas que paran ese proceso. Pero entonces llega la ovulación, eliminan el óvulo y luego pasa la fase lútea, el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo lo que va a hacer es prepararse por si tiene el embarazo. Puede que no ocurra el embarazo, que es lo normal que pasa todos los días. Pero ese proceso, internamente el cuerpo hacer todo esto y luego llegar a la fase menstrual porque no hubo un embarazo y el cuerpo lúteo se elimina, pues todo eso es un trabajo que ocurre internamente acá en el cuerpo. Entonces, lo que hace es el cuerpo pues va cambiando por fases, y por ejemplo la fase lútea, que es tanto trabajo porque se prepara para un embarazo, por eso es que muchas veces tenemos más antojos y queremos comer más, porque el cuerpo está haciendo un trabajo tan fuerte que para él es como estoy sobreviviendo a un posible embarazo que va a existir y tengo que proteger el cuerpo, y si tú no me alimentas, este embarazo no va a ocurrir. Y por eso es que tendemos a comer más, que la gente dice como más carbohidratos, se me antoja más chocolate, se me antoja más cosas, porque el cuerpo necesita alrededor de unas 300 calorías más de lo que usualmente comes en esa fase para poder hacer su proceso interno. Entonces, de ahí parte como que somos totalmente diferentes. Entonces, eso también cambia la energía porque tenemos unas hormonas reproductivas que están así, ¿no? Tenemos más de 50 hormonas, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, pero en esas son alrededor de unas 5 hormonas que juegan, y la más importante es el estrógeno y la progesterona. Y repito el estrógeno porque el estrógeno es el que nos hace ese daño, y cuando llegamos a los 40 empezamos a ver que la grasa se acumula acá, empezamos que la piel cambia y todo eso es causante del estrógeno. Entonces esas hormonas están todo el tiempo así, porque en la menstruación, los días de la menstruación, las hormonas están así, y luego empiezan como a subirse dependiendo de la función que le toca de crear el folículo, de que toca el óvulo, etc. Entonces empieza a subir el estrógeno, y el estrógeno luego baja en la fase lútea y la progesterona sube. Pero muchas veces cuando tenemos cuidado de nuestra alimentación hay una dominancia de estrógeno y no permite que la progesterona suba. Por lo tanto, no hay un embarazo, no hay un cuerpo lúteo, se te va a tener problemas en el ciclo menstrual, no duermes bien, ocasionan muchos, no tienes la calma, pasan muchas cosas en esa parte.
Y a medida también de la edad, estas hormonas también van fluctuando porque pues obviamente llegas a un pico en que estás muy bien y ya cuando uno llega 10 años antes de la menopausia, empiezan a bajar y empiezan a ser así. Entonces por eso empezamos a sentirnos que mucha gente dice que es muy hormonal, pero creo que muchas veces las personas no entienden qué es el significado de ser hormonal, porque una cosa es como se me bajó el estrógeno y todo se mejora. Todo se mejora absolutamente. Tú puedes tener una buena calidad de vida si tienes unos buenos hábitos. Entonces, el cuerpo cambia de la mujer y como cambian las hormonas y como hay hormonas diferentes y todas están interconectadas también desde el intestino con lo que comes, el cerebro, tus hormonas, pues todo cambia. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces, por eso, ya hablando un poco de energía, cuando el estrógeno sube, que es el folicular y ovulatoria, es cuando uno se siente más activo, se siente que quiere hablar, quiere iniciar proyectos, no sé, me siento súper segura, tengo mucha más confianza para la comunicación, tengo más energía, quiero levantarme y ir a trabajar, me puedo durar 12 horas en el trabajo y estoy bien, pongo a todos a trabajar, en fin, estoy bien. Pero cuando y me siento bien, sobre todo en la fase ovulatoria, que el estrógeno está a pico alto, entonces por eso nos sentimos que la piel está súper linda, está humectada, estoy desinflamada, nada me cae bien, como perfecto, cuido la dieta porque inclusive el cuerpo no necesita tantas calorías, ¿no? Y busca lo fresco, entonces tú estás cumpliendo también tu dieta. Cuando llegas a la fase lútea, que baja el estrógeno y sube la progesterona es más el de calma, el de cuestionarte, el de terminar proyectos, entonces por eso como que quieres estar en casa, no eres la misma energía, empiezas a bajar más y todas esas cositas empiezas como si tú no entiendes ese ritmo es cuando llega usualmente la fase lútea y tú quieres seguir siendo la misma que eras en las otras fases cuando el estrógeno estaba alto. Entonces por eso es que empiezas a batallar ay, estoy cansada, pero o sea, pero ¿por qué? Sí, no puedo trabajar 12 horas y antes lo hacía, no sé, la semana pasada hice 12 horas, ya no quiero salir a hablar con nadie, no pienso las ideas porque el cuerpo está trabajando en otras cosas y empiezas también con la alimentación, porque la alimentación empiezas, no, y quiero comer más y no, pero ¿cómo voy a fallarle la dieta? Pero no puedo comer, es el cuerpo que te está, o sea, el cuerpo, obviamente no comas una hamburguesa. El cuerpo te está pidiendo magnesio, el cuerpo te está pidiendo potasio, el cuerpo te está pidiendo más proteína, grasas para todo el proceso que tú estás haciendo. Si lo haces estratégicamente bien, te vas a sentir bien en todas las fases. No vas a estar como hoy estoy. Usualmente uno se sube en fase lútea y fase menstrual porque está reteniendo líquidos, hay un proceso acá, pero no empiezas a sentir como una montaña rusa, sino empiezas estoy bien, simplemente pues estoy un poquito más inflamada quizás por el proceso que estoy viviendo, pero me sigo cuidando, le meto más a la alimentación, que esas dietas de comer poco no son buenas, o sea, el cuerpo necesita como una tasa basal para una energía para que tú respires, te muevas, te quedes quietica y necesitas más calorías para hacer el resto de tus actividades y eso es un problema gravísimo que la gente ha ignorado el tema de la alimentación y piensa que por comerse unas almendras le está haciendo bien. El cerebro consume muchísima energía, entonces cuando le das poquita alimentación, el cerebro baja también su funcionamiento, las hormonas, a veces dices, no, pues como lo que sea, pero si no tienes también la microbiota acá, que es donde le alimenta las hormonas, le da las señales al cerebro y todo, pues también no lo hace. Entonces hay una conexión de todo que tú dices, necesito entender qué pasa con mi cuerpo y por lo menos esas primeras señales de que voy a dejar de batallar por no comer más, mi cuerpo necesita alrededor de 300 calorías más, se las voy a dar con alimentos estratégicos para que cuando llegue también la menstruación no esté sufriendo y le esté pasando bien y entender que cuando el cuerpo te pide un descanso, así como es la fase lútea, menstruación, pues aprovecha ese descanso para analizar todo lo que has hecho este mes, que eso es lo que pasa, ¿no? Como que este es un momento de la fase lútea que tú dices, en folicular lo pensé, inicié proyectos, una idea que no, y en fase lútea es cuando termino, le doy un cierre a todas mis estrategias. Sí, Mafe, mira, la verdad es que es súper interesante y queríamos tocar este tema contigo porque en la industria textil la mayoría son mujeres, o se ocupan muchísimas mujeres. Y esto, como dices, nos pasa a todas, pero no tenemos ni siquiera la información completa. No solo no conocemos a nuestro cuerpo, no tenemos la información completa. Entonces, estamos por terminar, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría que nos dieras tus redes sociales porque tú justo ahora estás como Health Coach. Entonces, a todos los que tengan dudas,
pueden trabajar con Mafe de la mano para entender su cuerpo, para mejorar su salud, y esto se va a ver reflejado en que vamos a mejorar nuestra productividad. ¿Y cuáles son tus redes, Mafe? A ver, me encuentran como @soy Mafe Cubillos en Instagram, en TikTok, y también mi página es face con doble s, face.com, mafecubillos.com, pero también la pueden hacer link desde las redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más, Rebe? Muchísimas gracias, Mafe, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que los días miércoles tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast de Stress of Fashion. Y nos vemos la próxima semana aquí mismo en punto de las 9:30 en Hilando la Moda TV por Orbe Promo. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Hasta luego.